Oráculo Político presenta Despierta Colima, un podcast donde la modorra del acontecer político y social se termina con Pedro Castillo Valdés. Despierta Colima. Pues qué tal, bienvenidos a esta emisión más de su podcast de Despierta Colima. Estamos el día de hoy de manteles largos porque nos acompaña en esta ocasión el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, quien hace unos días rindió su informe y que hace exactamente un año tuvimos la oportunidad también de poder platicar con él y estuvimos viendo un poquito de lo que estuvieron haciendo y lo que ha venido desempeñando en este encargo de una institución que a veces muchísimo los colimenses no dimensionamos, no la vemos, no la entendemos, porque pareciera ser que es un organismo que solamente aparece cuando nos pasa algo, ¿no? O cuando tenemos una afectación del Estado, del gobierno, y entonces ahí decimos, ay, ahora sí, ¿quién me puede defender? Así como dicen del Chapulín Colorado, y ahora ¿quién podrá defendernos? Y pues bueno, el Tribunal de Justicia Administrativa, esa es una función que realiza aquí en nuestro estado, es parte del sistema estatal anticorrupción, y que ya nos platicará un poquito más aquí el magistrado presidente Andrés García, que nos platique y nos diga cómo está, cómo le ha ido y cómo se ha sentido en este nuevo año que iniciamos aquí en Colima 2023. ¿Cómo estás, amigo? Gracias, mi querido Pedro. Pues muy bien, complacidos pues por un año de actividad más al frente de esta institución. Ya rendimos, como lo acabas ahorita de referenciar, rendimos el informe correspondiente a las actividades que realizamos en el 2022. Se rinden en el mes de enero del año siguiente al que se informa, por eso lo rendimos en este mes de enero del año 2023. Y bueno, es un informe muy ejecutivo, una compilación de las principales actividades que realizamos en ese año, tanto del ámbito jurisdiccional, de nuestra competencia administrativa, fiscal y de responsabilidades administrativas de servidores públicos y particulares, y también con lo que tiene que ver con el manejo de los recursos públicos que nos son confiados, y la parte administrativa. Entonces, la verdad es que nos sentimos muy satisfechos, es la verdad, por los logros alcanzados, porque hemos ido, la verdad, creciendo en confianza de la sociedad, de la ciudadanía, hacia el tribunal. Y tú lo referencias muy bien. Somos una institución impartidora de justicia, pertenecemos al sistema de justicia en el estado de Colima, somos un órgano constitucional autónomo, es decir, que es un órgano que está constituido pues con su propia personalidad jurídica, y se encarga fundamentalmente, o nos encargamos fundamentalmente, porque es un órgano colegiado donde también participan otros 2 magistrados. El Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa se integra por 3 magistrados, y nos dedicamos fundamentalmente a resolver problemas desde el punto de vista del derecho, problemas que se suscitan entre los particulares con las administraciones públicas, tanto del Estado como de los municipios y de los diversos órganos que componen el sector público, tanto paraestatal como para municipal, como pueden ser, por ejemplo, organismos operadores de agua, ayuntamientos y sus propios organismos descentralizados, etc. Entonces, son procedimientos que están regidos en una ley, en este caso la Ley de Justicia Administrativa, y en otra serie de leyes que también nos dan competencia para conocer y resolver asuntos, por ejemplo, de responsabilidad patrimonial, esos son un tipo de asuntos, o también de responsabilidades administrativas de servidores públicos y particulares. Y bueno, este conjunto de normas básicas que rigen nuestra función nos permiten precisamente atender a la gente, escuchar sus reclamos de justicia, hay que decirlo así como son, y someterlos a un debido proceso legal con audiencia de las partes, donde garantizamos un escrupuloso equilibrio procesal, neutralidad en el examen de los argumentos, tanto de autoridades como de particulares, y finalmente
emitimos una sentencia, una resolución, donde los magistrados, una vez de que ponderamos las circunstancias del caso y las pruebas aportadas, decidimos a quién le damos la razón jurídica. Y eventualmente, pues los particulares también tienen medios de control para poder someter a revisión a nuestras resoluciones, en este caso a través de la vía del amparo, que quisiera también destacar que nuestras resoluciones, por lo general, son poco impugnadas en vía de amparo, en el volumen general de asuntos que manejamos, y en aquellos casos en que se llegan a impugnar resoluciones que nosotros emitimos, también tenemos un alto grado de confirmación de nuestras sentencias. Entonces, o sea que lo que dijeron era lo correcto. Sí, que sometido a la consideración y a la valoración de otra instancia, en este caso de los jueces de distrito, por ejemplo, o del tribunal colegiado de circuito, por lo regular confirman nuestras resoluciones, y eso pues en un claro español significa de que pues nos respaldan en nuestros criterios y en nuestras posiciones. Podemos tener a veces así es el derecho, puede haber discrepancias de criterios o de interpretación de normas o de las pruebas, de las valoraciones en los casos que conocemos, y a veces pues sí puede haber, y eso es normal en cualquier sistema de justicia, de hecho lo fortalece, sí. Puede haber amparos concedidos a las partes que a nosotros nos obligan pues a hacer una valoración, una nueva valoración del asunto, reforzar nuestros argumentos y en un momento dado darle la razón a otra parte originalmente distinta de quien se la dimos, ¿no? Oye, Andrés, y es que cuando platicas y comentas esto, pues siempre nos queda en el ideario de nosotros como los ciudadanos de a pie, por decirlo de una manera, decimos justicia. Ok, ustedes son un ente que dan justicia, pero luego pensamos que de esta justicia en nuestro país, pues ya ves cómo es, ¿no? Siempre tenemos nuestras dudas, es muy lenta, luego es muy tardada, luego a veces las autoridades termina habiendo mucha impunidad, y ese ha sido el general de la historia de la justicia en nuestro país. Y de alguna u otra manera se han venido haciendo diversos esfuerzos durante diversas etapas históricas de nuestro país para ir buscando generar herramientas, instituciones, organismos, personajes, comisiones, que de alguna manera vayan fortaleciendo nuestro sistema de justicia para que la justicia, pues como dice la palabra, pues nos haga justicia a la revolución, ¿no? Y entonces siempre permea eso entre la ciudadanía. El esfuerzo que ustedes realizan para que quienes nos están escuchando, nos están viendo, es interesante que pudiéramos un poco conocer el origen de un tribunal de justicia administrativa, porque luego a veces pensamos que las instituciones aparecen nomás porque sí, ¿verdad? Dicen, existe esa narrativa, y más en la actualidad, donde dicen, al diablo las instituciones no sirven, instituciones corruptas, instituciones que nomás que las crearon los periodos conservadores, neoliberales, y que nomás para que estuvieran ahí de adorno. O sea, existe esa narrativa y permea en un sector social que piensan que las instituciones no sirven. ¿Cómo lograr, Andrés, y en esta posición que tú estás, porque tú eres una institución que lucha defendiendo al ciudadano contra las arbitrariedades que pueda generar el Estado o el gobierno, por decirlo, o me dices si me equivoco o me corriges, ¿no? Y ustedes de alguna otra manera pues están defendiendo al ciudadano contra una anomalía que provoca administrativa el gobierno. Pues entonces el gobierno lo que menos quiere es que existan ustedes, ¿no? Porque de otra manera los van a estar señalando. ¿Cómo ha sido esta parte en que ustedes han podido desarrollarse o desempeñarse? Cuando de alguna u otra manera son los que paladines en defensa contra el gobierno. ¿O cómo lo has sentido tu ejercicio en ese sentido? Creo que es muy pertinente tu pregunta, querido Pedro. Mira, yo lo veo desde la siguiente perspectiva. Partiendo primero de que como órgano impartidor de justicia, estamos ceñidos primero por un principio de imparcialidad y por otro gran principio que es el de objetividad. O sea, estos principios sí tienen un significado. ¿Y a qué es lo que voy?
de cuando llega el reclamo ciudadano, un particular que se siente, por ejemplo, agraviado o afectado por una decisión del gobierno, ya sea de un estado, de un municipio o de un organismo público en general, nosotros como órgano impartidor de justicia lo que tenemos que hacer no es per se ponernos de parte ni del particular ni de la autoridad, sino es analizar con frialdad, con objetividad, con formalidad, el planteamiento que nos hace un particular o incluso una autoridad, que también a veces se acuden en demanda ante nosotros. Ah, ¿sí se puede hacer eso también? Sí, hay casos, la generalidad es que son los particulares, pero hay también casos, por ejemplo, el juicio de lesividad, etcétera. Hay ciertos procedimientos en los que, en donde el accionante puede ser la autoridad. Entonces, nosotros tenemos que asumir una posición, porque esa es la posición que le toca asumir a un juez, a un juzgador, es de neutralidad. De neutralidad ante el argumento. Y analizarlo conforme a lo que dispone la ley y los ordenamientos jurídicos, y también los propios principios y los valores que defienden los ordenamientos jurídicos, las leyes. O sea, la ley no solamente es el mero texto que aparece en un código por ahí o en una norma por ahí, sino también las leyes defienden ciertos principios y ciertos valores que hay que ponderar. Entonces, analizar con objetividad, con neutralidad los planteamientos, sin predisposición hacia ninguna de las partes, y en función de eso, evaluar si realmente la reclamación es justa, si tiene méritos, como se dice también de manera coloquial por los abogados, si tiene méritos para ser respaldada en un momento dado en una sentencia, una vez agotado todo el procedimiento y valoradas las pruebas. Y en ese sentido sí, ya emitir un veredicto, una determinación en donde puede favorecer al particular si en efecto se comprueba que hay una irregularidad, una arbitrariedad por parte de una autoridad. Entonces, y hemos tenido, y déjame decírtelo, y quiero ponderarlo y destacarlo, hemos tenido respeto de parte de las autoridades, tanto del Estado como de los municipios. Ha habido un respeto hacia ese papel, hacia esa posición. O sea, muchas veces pues, ellos están sujetos, los actos administrativos, los actos de las autoridades, están sujetos a control jurisdiccional. Es decir, control jurisdiccional que podemos ejercer nosotros por conducto del Tribunal de Justicia Administrativa, pero que también ellos, y ellos lo saben, se puede ejercer a través del control jurisdiccional constitucional, a través del juicio de amparo, por conducto de juzgados de distrito y tribunales colegiados, incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, los actos de autoridad están sujetos a controles, y estos controles jurisdiccionales evidentemente son controles que están previstos en la Constitución y evidentemente tienen que ser respetados, porque es parte precisamente de la división de poderes. Entonces, el poder público en toda democracia funcional está distribuido. La teoría clásica es que hay 3 poderes, y también a la par de los poderes hay otros órganos constitucionales autónomos que también ejercen funciones especializadas en ciertos rangos de actividad. Entonces, como el poder no está concentrado en una sola persona o en un solo ente, los poderes se vigilan, se podría decir, mutuamente y se autocontrolan. En la medida que este esquema sea funcional, definitivamente se fortalece el Estado de Derecho y se fortalece la democracia. Nosotros hemos encontrado de parte de las autoridades locales en general, tanto estatales como municipales, en el tiempo que tenemos aquí ya en el ejercicio de esta función, hemos encontrado un respeto y una comprensión hacia ese papel. Y ojalá así siga, porque en la medida que eso se siga comprendiendo y que eso se siga respetando, se fortalece sin lugar a dudas el Estado de Derecho y se fortalece el régimen democrático. No, y además mejoran los servicios que presta el gobierno, ¿no? Porque ustedes les estarían corrigiendo cuando haya alguna denuncia, por ejemplo, de algún ciudadano, es porque actuó mal en algo, ¿no? Y vamos a suponer que la resolución es que sí actuó equivocadamente una autoridad, y al final cuando ustedes entran y le dicen es que sí lo hiciste equivocadamente, pues entonces significa que ahora van a actuar de manera correcta.
Entonces, ustedes también funcionan no solo en darle justicia a un ciudadano que pudo haber sido afectado o a una autoridad que pudo haber sido afectada, sino que además provocan, incitan a que se hagan bien las cosas, ¿no? Porque tienen, como tú también decías, las autoridades tienen que cumplir lo que la ley les dice, lo que deben de cumplir, las obligaciones que la ley les establece, y no pueden ir más allá de lo que la ley les marca. Así es. Entonces, de alguna otra forma también ustedes inciden en que se hagan bien las cosas, ¿no? O si pudiera hacerse... Yo creo que esa parte es muy importante también. De manera indirecta, eso sucede. Y creo que los tribunales de justicia administrativa en especial y en particular, tanto del ámbito federal como del ámbito de las entidades federativas, le prestan un gran servicio al Estado mexicano en su conjunto en ese aspecto. Porque como se dirimen controversias entre autoridades y particulares, hay muchos asuntos que yo quisiera esto dejarlo claro. No necesariamente el que una autoridad sea corregida, por decirlo de algún modo, por parte de un tribunal de justicia administrativa, significa que obró de mala fe, intencionalmente, dolosamente o de mala fe. Me queda claro. La actividad administrativa es muy compleja. Sí. Hay una serie de trámites, de procedimientos, de cosas que los particulares hacen frente a la autoridad. Pensemos, por ejemplo, en todos los temas de permisos, etcétera, ¿no? Licencias comerciales, etcétera, exactamente. Entonces, muchas veces, pues, hay cuestiones que son de criterio debatible o que son cuestiones de interpretación. A lo mejor el particular lo interpreta de una manera, la autoridad lo interpreta de otra, y eso provoca conflictos. Esto sucede en todo el mundo, es normal. Sí, claro. Entonces, los tribunales, cuando intervenimos y damos nuestro veredicto, pues sí marcamos pautas de actuación, eso sí es importante, y eso también le sirve a la autoridad para mejorar sus propios procesos, corregir a lo mejor incluso inercias, porque a veces hay forma de hacer las cosas que no son del todo apegadas a ciertos estándares o protocolos, y entonces nosotros le contribuimos, le coadyuvamos para que mejore el ejercicio de la función pública. Los tribunales de justicia administrativa, creo que lo estás viendo muy bien, tenemos como dos funciones, así como muy importantes. Primero, la estrictamente jurisdiccional, que es la que realizamos como jueces, de dirimir un conflicto en un juicio entre una parte y otra y darle la razón a uno o a otro, pero también la parte de marcar ciertas pautas de actuación que ayuden al mejoramiento del ejercicio de la función pública. O sea, no nos podemos sustraer nosotros los tribunales de justicia administrativa que pertenecemos a este gran conglomerado llamado Estado mexicano, en donde hay una serie de autoridades y nosotros cumplimos una parte importante en un sector de actividad que le podemos ayudar precisamente al mejoramiento de conductas, de pautas de actuación y de comportamientos, precisamente para abonarle al fin último, si me quiero sonar muy romántico, pero que la verdad estamos firmemente... Ahorita que son fechas del día de San Valentín, ¿verdad? El de 14 de febrero, exactamente, que es el fortalecimiento del Estado democrático y de derecho en el país. O sea, que como tú bien dices, sabemos los enormes desafíos que tiene México en materia de impartición de justicia. O sea, hay muchísimos retos por delante, hay muchas áreas de oportunidad también. O sea, podemos aquí estar todo el día hablando, por ejemplo, de las condiciones que hace falta fortalecer en materia presupuestaria, de capacitación de personal, profesionalismo, de profesionalización, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero creo que vale la pena hacerlas. O sea hay que llevarlo al debate. Por supuesto, y hay que intentarlo. O sea, hay que intentarlo. Lo peor que podemos hacer es, en la comodidad de los cargos, cruzarnos de brazos y no hacer nada, ¿no? Tenemos una función y una responsabilidad que asumir, y en la medida de nuestras capacidades y de nuestro alcance, desde nuestra trinchera, como se dice, aportarle para que esto vaya mejorando. O sea, sabemos que no puede mejorar de manera como lo quisiéramos, de rápida o de radical, pero sí necesitamos ponernos de nuestra parte, nuestro empeño, para que esto vaya avanzando.
A ver, y en esa parte de lo que refieres de ir avanzando, es que ¿cómo es avanzar? Porque ahí vendría una pregunta muy interesante, Andrés. ¿De qué manera puedo ir avanzando en la mejora de la prestación de los servicios públicos que realizan nuestras autoridades, de la actuación de los entes gubernamentales? ¿De qué manera poder ir mejorando la impartición de justicia en este país, el combate a la corrupción, que ustedes como Tribunal de Justicia Administrativa son un eslabón más de este sistema estatal anticorrupción? O sea, ¿cuál tendría que ser el camino? Porque por un lado tenemos una narrativa que nos dicen que las instituciones no funcionan, que las instituciones son muy caras, que le cuestan mucho a la gente y que las instituciones no terminan por satisfacer las necesidades de la población. Por otro lado, tenemos una narrativa en la que decimos, a ver, requerimos de instituciones fuertes. Las instituciones fuertes que permitan que el ejercicio, como ahorita tú bien lo decías, de la administración pública, sí, pues tenga un buen término, tenga un buen puerto, que se hagan bien las cosas, que sea profesional. Pero ¿cómo poderlo equiparar esta situación en un México o en una condición social mexicana donde pareciera ser que le apuestan más a las buenas intenciones del servidor público que a acotar al servidor público con leyes y organismos e instituciones que acoten su función? ¿Por qué hago esta referencia? Porque pareciera ser que vamos o que estamos en este país pensando diferente en México. Pareciera ser, porque hay unos quienes dicen, es que yo confío en mi autoridad y creo que si en lugar de gastar el dinero que se gasta en instituciones como este Tribunal de Justicia Administrativa, o gastar en tanto en el sistema del Poder Judicial de tantos ministros, o gastar tanto en diputados, o lo que tú quieras, y toda esta narrativa, ¿para qué gastar tanto dinero en ellos cuando ese dinero pudiera estarlo utilizando para que la gente no batalle en comprar el kilo de tortilla o resolverles problemas económicos sociales? Pareciera que hay dos Méxicos, Andrés. Y en esa lógica que estamos viviendo, ¿por qué tendría que ser bajo esta dinámica, como dices, el camino hacia adelante, el futuro hacia dónde tiene que ser? Ir en las instituciones. ¿Tú por qué consideras, más allá de me queda claro que si nos vamos a un tema fundamental de los grandes pensadores o lo que fundamenta el Estado de Derecho, o si nos vamos desde Juan Jacobo Rousseau con el contrato social, pues podemos dar, pero para que lo pudiéramos visualizar y entender en este México siglo XXI y con esta experiencia que has tenido en el desarrollo ahorita como magistrado presidente, ¿cuáles serían los indicios que tú visualizas que tendríamos que hacerle énfasis para decir, no, sí necesitamos las instituciones? Pones la vara muy alta, mi querido Pedro, la pones difícil, porque yo creo que uno de los mayores desafíos, México tiene muchos problemas, sí. Como toda sociedad contemporánea, en diversos rubros, en diversas materias. Pero en la parte que a nosotros nos toca ver y nos toca atender, que puede ser modesta para unos, puede ser para otros no tan modesta. Un aspecto fundamental de toda sociedad, y esto ya ni siquiera deberemos estarlo discutiendo, es el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia es un derecho humano tan fundamental como, por ejemplo, lo es los derechos sociales, como el acceso a la salud, a la vivienda digna, a la educación. Sí. A ese nivel. Es un derecho fundamental. Y no se puede dejar, no es un gasto, no se puede dejar de invertir en este derecho tan importante, porque si no hay derecho a la justicia, difícilmente va a haber un derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, etc. O sea, con eso matas el gallo a cualquiera, ¿verdad? Con el derecho como derecho humano, ¿verdad? A la justicia. Es un derecho humano, pero además uno sería
diría casi condición del otro, porque sin tribunales, sin jueces, con todos los problemas que tienen estos, que tenemos los juzgadores en el país en general, tanto del ámbito federal como del ámbito locales, sería muchísimo más complicado para los particulares, para los ciudadanos de a pie, para el ciudadano común que se levanta todos los días a trabajar, poder acceder a estos derechos. Y a lo mejor los ciudadanos que todavía no han tenido o que no se han enfrentado a algún problema, por ejemplo en un tema de estos derechos, porque no lo dimensionan, pero el ciudadano que ya se ha enfrentado ante una carencia de salud y todo, o a una carencia de educación, o incluso temas de libertad, donde está en riesgo su libertad personal, etcétera. O de lo que ustedes resuelven, a quienes han enfrentado un problema de una licencia comercial, de un permiso, de una multa que no tenía que haber sido multa. Que para muchos ciudadanos son temas muy importantes, Me cobran mal el agua. Para un ciudadano un tema de predial, un tema de agua, un tema de multa, de licencias, de uso de suelo, de etcétera. Son temas muy importantes para ese ciudadano. Si no existiera una instancia que los escuchara y que los protegiera, teniendo la razón para ser protegidos, pues estarían, como decía Morelos, pues estarían en el desamparo. Y esto es un tema que no se discute hoy, se ha venido discutiendo desde hace muchísimos años. Entonces a lo que me quiero centrar es de que debemos seguir fortaleciendo, debemos fortalecer a los sistemas de justicia. Son muy importantes. De hecho, formamos parte de un mismo conglomerado. O sea, aunque los hay autoridades jurisdiccionales, jueces de nivel federal, pero los tribunales y jueces de a nivel local, también formamos parte de ese gran sistema y somos una cadena. Porque lo que hacemos nosotros también puede ser revisado por esas instancias. Entonces, debemos estar conscientes de que hay que apostar al fortalecimiento del sistema de justicia en su conjunto. Desde luego, Colima, como cualquier otro estado, tiene sus particularidades propias, tiene sus problemas especiales. Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, insisto, en nuestra trinchera, hemos tratado de aportar precisamente a ese fortalecimiento, y en el ejercicio de nuestras atribuciones tenemos derecho de iniciar leyes ante el Congreso del Estado. Entonces, desde el año 2021 y en el 2021-2022, nos dimos a la tarea de llevar ante el Congreso iniciativas que tienen que ver con las leyes que nos atañen y que son de nuestra materia. Entonces, fue así que impulsamos una reforma muy importante a la Ley de Justicia Administrativa. Impulsamos también una nueva ley del procedimiento administrativo. La ley del procedimiento administrativo, para que me entienda la gente, es la ley marco que rige los procedimientos y los trámites que se llevan a cabo al interior de las administraciones públicas, entre autoridades y particulares, cuando van a solicitar alguna licencia, un permiso, por ejemplo. También impulsamos una nueva ley de responsabilidad patrimonial y renovamos también nuestras propias normas internas. Entonces, de estas tres leyes importantes que promovimos ante el Congreso del Estado, la verdad, eso es algo que destacamos en el informe que presentamos correspondiente al año 2022. El Congreso respondió, el Congreso del Estado respondió, también respondió el Poder Ejecutivo Estatal al respecto, y ahora tenemos un marco renovado en cuanto a lo que nosotros identificamos como las leyes básicas para la función jurisdiccional administrativa. Entonces, este trabajo que nosotros aquí compilamos, está compilado en un documento, pero esto es más allá de una compilación. Aquí lo importante destacar es que pudimos renovar estas normas, que son importantes: la Ley de Justicia Administrativa, la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Responsabilidad Patrimonial. Y esto precisamente lo que tú dices, y aterrizando, permite contar con mejores instrumentos para que el ciudadano se empodere de sus normas, se empodere de las normas jurídicas, las conozca, abreve de ellas, las haga suyas
y pueda tener mejor margen para defenderse, para exigir sus derechos, para reclamar legítimamente lo que considere le corresponda, pero también le sirve, porque hay que verlo desde los dos prismas, desde las dos perspectivas, pero también le sirve muchísimo a la autoridad. O sea, porque la autoridad por ley está mandatada a cumplir una función y a ejercer una obligación. Y este tipo de... Es un manual. Le ayuda, por supuesto, a ceñir su trabajo conforme a la norma jurídica, a mejorar su actuación y sobre todo también a tener claro qué es lo que debe hacer y qué es lo que no puede hacer, y también lo que debe hacer, cómo lo puede hacer mejor. Entonces, claro, también digo, yo no soy un ingenuo, o sea, ya tengo algunos años en esto. Las normas per se no son la panacea ni la solución a todos los problemas sociales, porque si así fuera, pues basta con reformar las normas y reformamos la realidad en automático. El papel aguanta todo, ¿verdad? Exactamente. Pero sí, las normas son instrumentos que sí nos pueden permitir, si los hacemos nuestros, los hacemos operables, sí nos puede permitir ir modificando progresivamente, normando, regulando la realidad. Entonces, esa es la apuesta, y fortalece desde luego a las instituciones. A ver, Andrés, entonces con esto que comentas me queda claro que el camino es ese. Aquí está muy claro, ¿no? Aquí lo acabas de materializar en este documento, y lo que necesitamos es fortalecer nuestras instituciones. Y como bien dices, los papeles pues podrán aguantar lo que sea, pero son una base que te permite ir escalonando para lograr una mejor condición de ejercicio público y de defensa de la ciudadanía. Eso me queda totalmente claro. Pero lo que también tendríamos que visualizar es la parte presupuestal. ¿Por qué? Porque como bien dices, el papel puede aguantar todo, pero para poder funcionar ustedes requieren un presupuesto. Y que ha sido también una parte de discusión en la que a los organismos como ustedes, que se encargan de ello, pues son a los más vapuleados, ¿verdad? Son los que luego los congresos, que en este caso son los que determinan qué le toca a cada quien en los presupuestos de egresos, pues luego ustedes son los más vapuleados, los que están encargados de esas áreas, ¿no? Porque a veces terminan no siendo la parte que gana más electoralmente, ¿no? Porque la política de nuestro país siempre va hacia allá, siempre pensar en hacer algo vistoso que diga el día de mañana, que llame la atención y que se vea muy bien, muy bonito, y me sirva el día de mañana para ganarme un electorado. Pues, y fortalecer instituciones como estas, que de alguna u otra forma, que son el sistema estatal anticorrupción, que son ustedes como Tribunal de Justicia Administrativa, los AFIC, de la Auditoría Superior en el Estado, que es la Contraloría Estatal, el Instituto de Transparencia de Infocol, y entonces la comisión, el Consejo de Participación Ciudadana el fiscal especializado, fiscal anticorrupción. Entonces ustedes son los organismos que de alguna otra pues son la cara mala o la parte que no tanto a los gobiernos les interesa, porque son los que de alguna otra manera te acotan, ¿no? Pero como ciudadanía, como ciudadanos, sí queremos ver instituciones de esta naturaleza, porque, como tú bien dices, el día que la ocupe, pues ya veo que sí funciona, ¿no? Entonces, en materia presupuestal, vemos una deficiencia presupuestal en estas instituciones, no en lo que ahorita obtienen, sino en lo que pudieran hacer con mayor presupuesto. O sea, porque uno puede decir, yo funciono con este presupuesto, ¿no? Y funciono hasta aquí, mi límite. Y si quieren lo podemos planear como si fuera un camión urbano, ¿no? Pues a mí con este presupuesto me alcanza para dar 10 vueltas, la gasolina para dar 10 vueltas, y puedo subir a 20 cada vuelta. Entonces yo hasta ahí llego y cumplí la función de llevar, pero a lo mejor no me alcanza para cumplir todas las necesidades
de que existe, ¿no? Pues nomás puedo llevar 20 y dar 20 vueltas, pues, pero a lo mejor hay 40 personas que necesitan todavía dar. Entonces, esa es la parte que pudiéramos nosotros hacer una analogía en ese sentido. Presupuestalmente, me queda claro que también podemos decir, oye, pues no hay presupuesto que aguante con un derroche o con tanto dinero para las instituciones. No, pero sí viéndolo desde una manera objetiva, pongo como ejemplo el caso del Poder Judicial. En algunos estados se establece que el 3% del presupuesto general en automático le corresponde al Poder Judicial, ¿no? En algunos estados, como el caso de Yucatán. ¿Por qué? Porque ellos dicen, como aumenta el presupuesto, así le va a llegar al Poder Judicial desde una óptica de fortalecer el Poder Judicial. Y aquí en nuestro estado no funciona así. El presupuesto es, ustedes hacen una propuesta al Congreso y ya hay que voltear los santos, poner veladoras y ojalá así me lo autorice el Congreso, ¿no? Pero vemos el presupuesto de ustedes, el presupuesto de estos que nombré, y no son presupuestos muy alentadores que diga uno, úchale, o sea, les están dando muchísimo presupuesto. ¿Cómo poderlo medir? ¿Cómo lo medimos, Andrés? Hablando de este futuro, de esto que ya lo tienes cristalizado en esta parte, ¿cómo le haríamos? ¿Cómo lo mediríamos en un tema presupuestal? ¿A qué le apostaríamos? ¿Qué necesitaríamos? ¿Qué más requiere el Tribunal de Justicia Administrativa? Lo hablábamos cuando comentábamos de concertar esta reunión, de la falta también en un tema de comunicación, de información a la población, a potencializar esa parte que ustedes realizan, de atender a la ciudadanía. ¿Cómo lo medirías tú desde esa parte? Fíjate, mi querido Pedro, que yo lo podría medir primero en función de qué resultados damos. Uh-huh. No, déjame rebobino. A ver. Se vale, ¿no? Déjame rebobino para hacer darte una respuesta mucho más razonada. Yo creo que primero partimos de las funciones que como órgano tenemos asignadas. Ok. Es decir, de cuáles son las tareas que nos da la Constitución y las leyes. Uh-huh. Y creo que este primer parámetro le puede aplicar a cualquier órgano. Sí, exacto. Es decir, porque en función de la importancia y trascendencia que tengan esas tareas asignadas, creo que debe ser un primer parámetro indicativo, orientativo, para el correspondiente respaldo presupuestal. Uh-huh. Entonces, los tribunales de justicia administrativa, en caso particular, la verdad es que tenemos hoy en día funciones muy relevantes que no se tenían cuando éramos tribunales de lo contencioso administrativo. Que era antes. Que eran, vamos a decirlo así, y no es un término peyorativo, eran tribunales más chiquitos. Uh-huh. Ahorita somos tribunales más grandes en cuanto a funciones encomendadas y tareas asignadas. Entonces, eso creo que es un primer parámetro para poder pues medir el tipo de apoyo presupuestal que requieren uh-huh. cualquier tipo de órgano, sí. En función de sus actividades. Otro parámetro muy importante tiene que ver en función de qué resultados, ahora sí, de qué resultados estás dando. O sea, al servicio que tú le brindas a la ciudadanía, tú como institución, ¿cómo le estás respondiendo? Okay. Entonces, ese es otro parámetro indicativo también importante para poder medir el respaldo presupuestal. Y también otro, y con este cerraría y creo que es suficiente, tiene que ver con la población que atiendes. Okay. O sea, si hemos visto, por ejemplo, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ahora a Tribunal de Justicia Administrativa, a 5 años, porque en el 2018, uh-huh. ya prácticamente 5 años, en el 2018 fue cuando nos constituimos como Tribunal de Justicia Administrativa, cómo ha venido incrementando de manera pues importante Ajá. el número de asuntos que conocemos. Fíjate, aquí tengo una tablita, Ajá. estoy aprovechando, así muy sencilla. Fíjate, en el año 2018 se presentaron 743 demandas. Okay. En el 2019 fueron 885. En el 2020, 949. En el 2021, 1,324. En el 2022,
1,380. Si comparamos de la primera cifra que te di, de 2018, a la del 2022, que fue el año que informamos, hay un incremento en cuanto al número de demandas, es decir, de reclamaciones de particulares y también algunas de autoridades, del 85.73%. Es decir, entonces atendemos a un mayor sector de población. Entonces, ese también es un parámetro importante que debe reflejarse de manera proporcional, desde luego, en los presupuestos que los órganos autónomos solicitemos y los presupuestos que se le autoricen a estos órganos. Yo sé, como tú lo has dicho, pues el presupuesto, o sea, no alcanza así para, ya que quisiéramos todos los órganos estar en condiciones pues equiparables, sobre todo los órganos de impartición de justicia locales, pues quisiéramos estar en condiciones equiparables, por ejemplo, los órganos de impartición de justicia federal, donde hay, por cierto, una disparidad muy importante en presupuesto. En presupuestos. Abismal. Abismal, y percepciones incluso salariales y apoyo de todo tipo. Así es. Pero aún así, o sea, nosotros no nos quejamos, asumimos con mucha firmeza nuestra responsabilidad. Con esto que tenemos que afrontar las cosas y tenemos que salir adelante y actuar y responderle a la sociedad. Pero sí, definitivamente, no hay presupuesto que alcance. Se necesita un mayor apoyo en general a los órganos autónomos, y sobre todo al sector de la justicia local. La justicia local es muy importante. La justicia local se integra tanto por el Supremo Tribunal de Justicia y sus jueces, el Tribunal Electoral del Estado, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y el Tribunal de Justicia Administrativa. Todos tienen funciones especializadas por materia. O sea, esto responde a una de tus preguntas. Oye, ¿por qué tantos tribunales y por qué así? Porque a medida que también la sociedad crece, los problemas se vuelven más complejos, se requiere la especialización. Entonces, por eso surgen tribunales con características especiales. El Tribunal de Justicia Administrativa está encargado, pues, de los temas de la administración pública, de los conflictos que se susciten con los particulares, temas de índole fiscal, de responsabilidades patrimoniales, responsabilidades administrativas. Luego ahora tenemos otras funciones como la función jurisdiccional consultiva, etcétera. Y seguramente probablemente la tendencia es que más responsabilidades, que se nos den más atribuciones y más responsabilidades, porque, y con esto quisiera concluir, porque hemos sido funcionales. Eso es muy importante. O sea, los tribunales de justicia administrativa realmente le prestan un servicio muy importante a la sociedad, y los ciudadanos que han llegado a acudir a nuestras instancias pueden dar fe de esto que estoy diciendo. O sea, son tribunales útiles, son tribunales funcionales, son tribunales cuyos plazos de respuesta para los particulares suelen ser mucho más cortos que el de otros órganos jurisdiccionales. Ya hasta ahí le dejo para no hacer comparaciones. No, sí, pero claro. Es la verdad. Bueno, a lo mejor tú no lo puedes decir, pero yo sí lo puedo decir. O sea, existe un grave rezago, como tú bien lo dices. Hay un rezago en la justicia. De esto iniciamos. Con esto iniciamos en el gran rezago o lo que se le debe mucho a la ciudadanía en el tema de justicia. Pero en esa parte que estás diciendo, Andrés, me parece muy bien, porque dices, ustedes son un tribunal efectivo. ¿Qué significa? O eficiente, vamos a ponerle así. La gente llega contigo. A ver, platícame cómo sería eso. A ver, llega Pedro Castillo y te pone una demanda. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se desarrolla? ¿Se desenvuelve? Y en su punto final, más o menos, para que la gente que nos escucha. Claro, esta parte es muy práctica, sí, está padre, porque también tuve mi faceta de maestro, de catedrático, y es una parte... y luego ustedes los abogados son buenos para estar ahí hablando, enredándonos. No, pero la parte pedagógica es muy interesante. A ver. Bueno, mira, por lo regular, y eso yo lo recomendaría, como cualquier juzgador lo haría, cualquier juzgador serio lo haría, es asesorarse jurídicamente. Es decir, hay un gremio muy importante que son los abogados, los profesionistas del derecho, como cuando una persona tiene algún problema de salud, pues acude con un doctor, o quieres modificar o construir una casa, acudes con un ingeniero, un arquitecto. Si tienes algún problema legal, primero, la primera recomendación que yo haría es acudir con un abogado. Okay. Más allá de esto,
los trámites en el tribunal son relativamente sencillos. Okay. O sea, no tenemos una ley de justicia administrativa abirraigada que prevea requisitos exorbitantes Okay. o imposibles de cumplir. Son requisitos sencillos que vienen en la ley para integrar una demanda, acompañarle ciertas pruebas. Vamos a suponer que un particular tiene un conflicto con una autoridad X, no sé, alguna licencia, algún permiso, Okay. alguna clausura, por ejemplo, un tema de clausura. Ándale, vamos. Suponer, ¿no? Vamos a decir que tú, Pedro, tienes un negocio, ¿no? Ajá. Y a lo mejor una Me no sé clausuró. cuál, te clausuró y tú consideras que es injusta o es incorrecta Ok. esa clausura porque consideras que tienes tus papeles en regla, que tienes tus permisos, etcétera, ¿no? Entonces tú acudes a la instancia del tribunal, presentas una demanda, preferentemente asesorado por un abogado, Así desde es. luego. Lo podrías hacer tú solo, pero la preferencia es que sea con asesorado. Entonces, una vez presentada la demanda, acompañado tus pruebas, tus documentos, etcétera, a lo mejor nos dices, oye, ¿sabes qué? Pues la clausura está ejecutada o está en vías de ejecución. Probablemente a lo mejor nos solicites una medida cautelar. Ok. Es decir, para efectos de que suspendamos ese estado de clausura. Si se dan las condiciones, eventualmente Ok. podría levantarse el estado de clausura. En lo que se resuelve. En lo que se resuelve Ok. el juicio. Para ello hay que reunir ciertos requisitos. Digo, Ok. desde luego, pues de que tengas un interés jurídico, un interés legítimo, de que tengas vigente tu licencia de funcionamiento y Pero permiso. existe esa posibilidad. Existe esa posibilidad. Digo, no en todos los casos Sí. opera un levantamiento de clausura, pero en otros casos sí. Sí. O sea, es que también depende de cada Sí, caso, sí, claro. de las particulares del asunto. Y después, pues se le emplaza a la autoridad, es decir, nosotros como tribunal lo que hacemos es agarrar tu demanda, Ok. llevársela a la autoridad, o sea, una copia de tu demanda, desde Ajá. luego, se integra un expediente y le decimos, autoridad, estás emplazada por Pedro, porque considera injusto la clausura del que fue objeto. Sí. Entonces te emplazo y te doy, son 15 días hábiles, término ordinario, para que contestes a esta demanda y me digas a mí como tribunal, pues, qué tienes que decir con relación a este asunto, ¿no? Ok. Entonces, pues la autoridad, pues responderá en este plazo. Si no responde, se puede ir en rebeldía y eso va en su perjuicio. Ok. Pero vamos a suponer que responde en el tiempo y aportará sus pruebas. A lo mejor lo más seguro es que te va a refutar, Sí. ¿no? En tu posición. A lo mejor decir, no, pues yo considero que el estado de clausura fue bien llevado porque se salió del reglamento o se salió de ciertos parámetros Sí. legales, ¿no? Entonces se van a escuchar las dos posiciones y se van a evaluar tanto las pruebas que aportó Pedro como las pruebas que aportó la autoridad. Finalmente se cerrará el asunto como última etapa previa a la sentencia de alegatos. Las partes tendrán la oportunidad de formular sus alegatos finales. Y ya por último emitiremos una resolución. Okay. En la resolución vamos a analizar los planteamientos de las partes. Y si consideramos que el planteamiento de Pedro está ajustado a derecho, o sea, y que la autoridad actuó incorrectamente, entonces le daremos la razón a Pedro. Pero si fuese al revés, donde pues, Pedro estaba fuera de norma, fuera del protocolo, fuera del reglamento, y los argumentos de la autoridad son atendibles, y además fundamentó y motivó debidamente su acto, su actuación, pues le daremos la razón a la autoridad. ¿Y eso cuánto tiempo lleva aproximadamente? Más o menos cuánto lleva desde que uno inicia. Esto, así, pero no hay así como un plazo exacto, pero yo te puedo decir que aproximadamente entre 7 a 8 meses. Ok. En lo que se resuelven un asunto. Aunque puede haber otros asuntos que se resuelvan más rápido. Puede haber asuntos que se resuelvan más rápido. O asuntos que se resuelvan un poquito más tarde. Porque no quisiera yo aquí decir, en 3 meses lo resolvemos, porque alguien puede decir, oye, mi asunto lleva 6 meses contigo, magistrado. Sí, claro. Y tú dijiste 3 meses ahí en el programa de Pedro. No, sí, pero depende de las circunstancias del caso, pero un término más o menos prudente incluso puede ser 6 meses. Que son, déjenme decirle, o sea, a lo mejor la gente que nos ve decir, oye, pues es mucho tiempo. No, pero comparativamente
con otros. No, es que hay casos de gente que lleva 3 años y no... No, ya hay resuelve. asuntos, por ejemplo, no te hablo de los agrarios, que no me escuchan Sí, mis también. amigos de los temas Sí, agrarios, claro. porque esos son de De lustros. años. Pues ahí está la autopista, ¿verdad? ¿Cuántos años duró que no podía terminarse en un tema de agrario? Pero sí tratamos en la medida de lo posible, sí pedimos a veces mucha comprensión a las partes, porque con todo y nuestras limitaciones humanas, del personal, del capital humano que tenemos, que es muy valioso, Sí. de toda institución, tratamos de resolver lo más rápido posible y tratamos sobre todo de hacer valer lo que dice el espíritu del artículo 17 de la Constitución, que la justicia debe ser pronta, completa, imparcial, gratuita, o sea, y emitida con expeditez. Sí. Entonces, sí tratamos de, en la medida de lo posible. Hay veces que, por eventualidades de los propios asuntos, se pueden llegar a alargar. Si las partes presentan incidentes, Sí, objeciones, claro. etcétera, los propios asuntos pueden alargarse. Y al final, pues, todas esas cuestiones que se ventilan en los juicios tienen que ser resueltas, porque el juicio tiene que ir resolviendo todo Sí. lo que en el inter se da, para llegar a emitir una resolución de manera exhaustiva, que no deje cabos sueltos y que no haya dejado de responder nada. Sí, pero esa parte que comentas, Andrés, esa es la interesante, porque tú ahorita bien lo dijiste, son aproximadamente 1.300, 1.400 demandas que en un año, ¿verdad? Sí, Aproximadamente. 1380. Ok. Eso es más lo que viene en el curso, porque se va acumulando. acumulando. Ok. Pero más o menos, para darnos una idea, ustedes son 3 magistrados, ¿verdad? Que hay en el tribunal. Entonces, si lo ponemos, pues les toca, vamos a dividir 1.400 entre 3. Estamos hablando más o menos de 600, no, 400. como 500, ándale, más o menos. No, 500, 400, 450 les toca expedientes. Entonces, eso significa que es la carga de trabajo, entre comillas. De hecho, con lo que traemos y todo, son alrededor como de 500, 600 asuntos por magistrado. Así es. Entonces, y los magistrados pues tienen su gente que el les personal apoya. de apoyo. El personal de apoyo. Aquí ¿cómo se llaman? Secretarios. Aquí hay secretarios de acuerdos, secretarios actuarios, y hay una secretaría general que coordina, y bueno, y el personal administrativo. Ok, o sea, esa es la parte con la que, como tú bien dices, ustedes, eso es lo que tenemos y con esto trabajamos, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Yo siempre lo he dicho y lo he comentado, que en el sistema de justicia, como sistema de salud o seguridad o cualquiera, es que yo digo, hay que resolver los problemas y los problemas o lo que hay es que siempre se tiene que atender con mayores recursos. O sea, mientras más recursos les destines y una eficiencia, una maximización de los recursos públicos te permite ir atendiendo y resolviendo de manera más rápida o más efectiva la problemática, ¿no? Correcto. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen este número de casos que tienen que resolver y en un tiempo, como bien dices, efectivamente, de alguna u otra forma, con lo que tienes y elementos, pues es un buen tiempo razonable para desahogar o de resolver un asunto. En promedio son, o sea, si hacemos un ponderado entre los asuntos, hay asuntos muy complejos, hay asuntos muy sencillos. Digo, vamos a ponerlo así, un asunto sencillo, asuntos sencillos que tienen que ver con, por ejemplo, temas de multas viales, tránsito público, justicia cívica. Esos asuntos salen en 2-3 meses. Sí, sería un poquito más. Esos son relativamente muy rápidos, 2-3 meses. Pero yo sacando así como un promedio, entre los asuntos que pueden salir en 2-3 meses, que los hay, a asuntos ya muy complejos que nos pueden llegar a tomar incluso un año, sacamos un promedio, son 6 meses más o menos. Sí. No, y esa es la parte. Entonces, dicen, pero ¿para qué ocupan más recursos? Pues bueno, pues porque el utilizar, si tuviéramos más recursos en este Tribunal de Justicia Administrativa, por ejemplo, pues a lo mejor tendría más personal, más secretarios, y entonces pudiera resolver más rápido asuntos que ahorita por el mismo tema de capacidad humana, pues, porque pues tienes, si quieres hacer bien las cosas, pues le tienes que dedicar su tiempo a cada expediente y todo, o sea, y eso conlleva un desarrollo o un trabajo
y la capacidad humana, pues también uno tiene que dormir, tiene que comer, o sea, tiene que hacer otras cosas, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, hacia allá sería lo ideal, apostarle a fortalecer estas instituciones. Como bien dices, has dado los ejemplos muy claros de cómo tendría que ser y por qué tendría que ser así. Y ya llegando, porque ya estamos llegando a la hora, Andrés, que es una persona también que tiene actividades que hacer, ya te estoy yo quitando aquí una hora de tu tiempo y tienes que resolver también esos expedientes que tienes. Pero ahí. Creo que este espacio, mi querido Pedro, que te agradezco, creo que es importante para que los juzgadores nos acerquemos con el ciudadano. Ajá. O sea, que nos sirva, esos son instrumentos que nos sirven para acercarnos con el ciudadano, para que conozca nuestra actividad, para que conozca un poquito de lo que hacemos y cómo hacemos las cosas, y de que tenga la confianza de acercarse, o sea, tenga la confianza de preguntar. Muchas vienen con nosotros personas a pedirnos algún tipo de información. Uh-huh. Entonces, se atiende a todas las personas y se le da una orientación para que ya cada persona en el ejercicio de su libertad pueda tomar la mejor decisión. Sí. Pero sí es importante que la ciudadanía pues conozca qué es lo que hacemos. Sí, claro. Como tribunales, como órganos impartidores de justicia, y que tengan confianza. O sea, tengan confianza. Nosotros, hablo por el Tribunal de Justicia Administrativa, resolvemos los asuntos bajo criterios de firme neutralidad. Tratamos de apegarnos con los conocimientos que tenemos de derecho a lo que nosotros consideramos es la razón jurídica de lo que puede tener una parte u otra. Sí. Sin inclinaciones, sin predisposición, con objetividad. No somos infalibles tampoco, a veces las cuestiones jurídicas son de interpretación. Si llega a haber algún error o alguna omisión, son de verdad, lo digo con toda honestidad, son de manera involuntaria, son simplemente de apreciación, y además existen desde luego las instancias con las que nosotros pues tenemos una vinculación, que son las autoridades jurisdiccionales federales, que también nos retroalimentan. Claro. Y podemos ir fortaleciendo los criterios. Hacemos planteamientos que a lo mejor son revisados en esas instancias, y así eso le sirve al derecho, o sea, porque al finalmente el derecho se va fortaleciendo con las reinterpretaciones de las normas. Pues ya va ajustándose. Y se va ajustando. Y claro. Eso a nosotros nos sirve mucho porque también nos da criterios para poder resolver asuntos futuros de una manera incluso pues más clara, más expedita y mejor para el ciudadano. Sí. Y para abonando a eso, Andrés, y para cerrar, a mí me gustaría que me platicaras, porque estábamos, de esto que comentamos, que ustedes como parte del sistema estatal anticorrupción, hemos estado viendo, pues, por ejemplo, ahí en este Consejo de Participación Ciudadana, que están quedando acéfalos, nombramientos ahí porque no se ha podido resolver en el Poder Legislativo, en el Congreso local, el proceso para nombrar. Y comentábamos fuera de cámara sobre esa parte que tú visualizas, que se me hacía muy interesante, de cómo ir fortaleciendo estas instituciones en este sentido para evitar que haya, decíamos, vacíos, ¿no? Sí, para que no haya vacancias en órganos que están previstos constitucionalmente y legalmente, y que por algún tipo de omisión queden sin dejar de ser integrados. Sí. Entonces creo que es importante. Mira, que lo mismo estamos viendo en Infocol, ¿no? Que también hay nada más un comisionado. Y hacen falta dos. Y hacen falta dos por nombrar. Aunque creo que ellos tienen un asunto en suspensión por una controversia constitucional que está en la Corte. Sí. Pero va a eso, o sea, de que los órganos, cualquiera que sean estos, sobre todo órganos constitucionales autónomos y sobre todo órganos que pertenecen al sistema estatal anticorrupción, deben estar debidamente integrados. Sí. Mira, el sistema estatal anticorrupción es una instancia que busca coordinar a los diversos entes públicos con participación de la sociedad civil, entes públicos que de alguna u otra forma están o estamos involucrados en temáticas que coadyuvan al combate a la corrupción. Sí. Existe un comité coordinador, y en el comité coordinador estamos autoridades como el Instituto de Transparencia del Estado, el órgano de fiscalización superior del Estado,
la Fiscalía Especializada en Combatir la Corrupción, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la Contraloría del Estado, también el Tribunal de Justicia Administrativa y también el Comité de Participación Ciudadana. Entonces, si te fijas, y el auditorio lo puede apreciar con este listado que he dado, son autoridades vinculadas precisamente al tema anticorrupción. Y entonces este sistema lo que busca es de que se articulen, se comuniquen, cooperen entre sí y impulsen una política anticorrupción común. Entonces, el principal propósito, la finalidad del sistema es precisamente impulsar una política anticorrupción. Sí. Política que, por cierto, ya fue aprobada el año pasado, fue una de las partes importantes de los logros que tuvo el sistema, y ahorita se está en la fase de implementación, los programas de implementación, pero ya existe un documento rector para orientar las actividades y sumar esfuerzos entre todas las autoridades que tenemos que ver con la temática anticorrupción. Y desde luego son otras autoridades, porque también aquí están involucrados el gobierno del Estado y los gobiernos municipales. Y precisamente por ello, ante la importancia de que todos estemos articulados, cooperando, colaborando entre sí, trabajando en el tema, es que sus instancias deben estar integradas. Ahorita el Comité de Participación Ciudadana, que precisamente representa la voz de la sociedad civil, solamente tiene un miembro, que es el doctor, el maestro Carlos Misael Anguiano. Que acaba de ser nombrado presidente. Pero sí hace falta que en este caso la comisión de selección que nombra el Congreso, la comisión de selección pues haga su tarea y nombre a los 4 comisionados restantes que hacen falta para que se integre debidamente el órgano y esté presente la sociedad civil. Porque en el tema corrupción, no es, si lo dejamos en que esto sea un tema solo de las autoridades, el tema no va a avanzar. El tema de anticorrupción es un tema de sociedad y gobierno. Entonces, el puro componente gobierno no nos es suficiente para atender este flagelo. Es importante el tema sociedad civil. Por eso tiene que estar la importancia de que esté debidamente integrado. Y también... Pero esta iniciativa iría en qué sentido? La importancia para que se aceleren los nombramientos o no, mientras no haya nombramientos, se mantengan los que están. ¿O cuál sería...? Yo creo que la primera es de que se hagan los nombramientos. Que se hagan los nombramientos de este y de cualquier otro órgano que deba estar integrado. Parte de este. Sí, que del propio sistema. Esa es una tarea muy importante. La otra tarea también importante es darle también una evaluación. Fíjate que las leyes, una vez que las expedimos como sociedad, somos parte de la sociedad, tenemos representantes populares. Sí. Cuando son expedidas por nuestros representantes populares, las leyes no debemos dejarlas sueltas. Es decir, a las leyes cada tanto tiempo hay que someterlas a una evaluación. También las leyes deben ser evaluadas. Sí. O sea, para saber si se cumplieron sus fines, si los mecanismos que prevé están funcionando, precisamente como esto, si los órganos que regula están debidamente integrados y trabajando. Sí. Entonces, en ese sentido, creo que es momento de darle una revisada y darle una evaluada a la ley estatal del sistema anticorrupción del Estado de Colima. Entonces, es la ley marco que precisamente nos integra a todos estos órganos que participamos en la sociedad civil. Darle una revisada con el propósito de fortalecerla, de fortalecer sus mecanismos, de prever precisamente disposiciones que nos permitan... Que los blinden, ¿no? En esas condiciones. Que estas cuestiones de las vacancias que quedaron, de estos huecos que quedaron, pues que los órganos no queden vacíos. Sí. Y entonces que se prevenga algo, ¿verdad? Que se prevengan mecanismos, ¿no? Hay un mecanismo que la verdad que yo considero, o sea, como muy razonable, que es, pues, si el integrante de un órgano, no ha sido suplido por el que deba suplirlo, pues continúa, perdón por juego de palabras, sí, continúa en funciones hasta en tantos
no está designado quien deba suplirlo. Para que no quede... Para que no queden estos huecos, sí, y no quede vacíos los órganos. sí. Esto podría ser una opción. Una opción, es una alternativa. Claro. En donde a mí me queda claro que, por ejemplo, esta alternativa no aplica es en los cargos de elección popular. Eso sí. está muy claro, o sea, porque los cargos de elección popular están sujetos a plazos perentorios y fatales, ¿no? Uh-huh. Un representante popular es elegido de una fecha determinada, de inicio a otra de fin, sí, y concluye su cargo y termina su función. Pero en este tipo de órganos, por ejemplo, que no son de elección popular, creo que podría ser un mecanismo adecuado y proporcional para que no quede vacante el cargo y dejen de ejercerse las actividades que tienen que desempeñar. Exactamente. El órgano, ¿no? Así por es. ejemplo, en el Comité de Participación Ciudadana, es una idea nada más, digo, no es que yo tenga la verdad, es una alternativa, la pongo sobre la mesa, es de que mientras los miembros del Comité de Participación Ciudadana no sean nombrados por quien deban sustituirlos, pues continúen en funciones los que están. No, y creo que tendría que aplicar a todos los organismos estos que estás mencionando, igual ustedes como Tribunal de Justicia, o sea, FIC, Infocol, o sea, tendría que cooperar de la misma manera para que no queden estos vacíos como tú estás mencionando, dado que pudiera suceder que entramparse por temas políticos, porque normalmente el entrampamiento viene por temas políticos. Las designaciones por lo regular, sí, porque los órganos políticos intervienen para exactamente, en este caso el Congreso local, ¿no? El Congreso por vía indirecta, porque en realidad quien nombra a los miembros del Comité de Participación Ciudadana es una comisión de selección, pero esta comisión de selección tiene que ser nombrada por el Congreso. Exactamente. O sea, al final, cuando se meten estos órganos políticos, donde está el Senado, la Cámara de Diputados, los congresos locales, pues es la política la que impera, ¿no? Entonces, sí, te puede generar una condición de entrampamiento y que termina perjudicando el desempeño o ejercicio de estos órganos ejecutivos de la administración pública como son ustedes, porque ya no funcionarían como deberían de estar funcionando ante la falta de... Y eso, como bien dices, un entrampamiento político no debe de incidir en el desempeño de las funciones que ustedes tienen que realizar, porque pues, la justicia no puede esperar no podemos estar a expensas de un entrampamiento político para que haya justicia, ¿no? Sí, claro. Entonces, o las funciones que hace el propio Comité de Participación Ciudadana. Uh-huh. Vamos a suponer que no se llegan a nombrar. Yo espero que no va a pasar, y estoy seguro que no va a pasar, pero vamos a suponer que no se nombran y terminan en funciones todos los miembros que están o que estaban, ya no falta uno. Entonces, pues por ese simple hecho, por esa omisión, quedaría totalmente vacío. Así es. Entonces creo que no es razonable que quede vacío por una omisión, cuando además es un órgano que está constitucionalmente previsto. Pero creo que la alternativa sería insisto, pues el que esté en funciones, claro, esa es una buena opción, hasta que no entre el otro. Hasta que esté creo que eso le da una regularidad, le da una continuidad, porque quien se va le debe entregar al que llega. Sí. Debe haber incluso una formalidad, un acto de entrega-recepción. Sí. ¿Qué te estoy entregando? ¿Qué tú me estás recibiendo? ¿Cómo es el estado de los asuntos? Sí, y si no, ahorita va a llegar y no hay nadie. No nomás me voy. ¿Quién le entrega? Y queda una vacancia, y con el riesgo en estos órganos, con el riesgo de que en el Inter, pues como nadie se va a encargar, pues entonces pues no va a haber actividad. Eso sería el peor de los mundos. Sí, no, y casos como pues está el caso del Tribunal Electoral del Estado. También tiene una situación de que no se han nombrado el Senado, que ahorita el supernumerario ha venido desempeñando funciones de numerario. Sí, ahí tienen la ventaja de que, fíjate, es muy interesante también, esa sería otra alternativa, y me parece también muy válida, que se prevean mecanismos para que, si se dan estas eventualidades, como en el caso de ellos, existan mecanismos donde, por ejemplo, ellos prevén esta figura de los supernumerarios, en donde puedan hacer precisamente
esta subida de escalafón, de escalonamiento para integrar y no dejar desintegrado, por decirlo así de manera coloquial, el órgano. Así es. Esa será otra alternativa. Esa es una alternativa. Una especie de suplente, supernumerario, algo etcétera, así, etcétera, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, están entrampados por un tema político, los nombramientos, ¿no? Ahí en el Tribunal Electoral, está entrampado en el Infocol por un tema también político de lo que se está peleando en la Corte, está entrampado el Instituto Nacional Electoral con el tema de que van a salir consejeros y pues tiene que salir de la Cámara de Diputados los nombramientos y pues están entrampados en una lucha, una pugna política, o sea, los organismos no deberían de estar supeditados, yo coincido contigo, Andrés, que no deberían de estar supeditados a la cuestión política, ¿no? O sea, porque ustedes están teniendo que desempeñar una labor que le incide al ciudadano, sí, ¿verdad? Y puede cambiar condiciones del ciudadano. Además que el ciudadano va a exigir respuestas. Claro, o sea, pues porque sí. el ciudadano finalmente dice, a ver, ustedes arréglense, lo digo con mucho respeto, ustedes arréglense órganos políticos, Ajá, con sus diferencias, pero no me afectes a mi ciudadano en cosas que yo necesito que me de mi resuelvan. autoridad. Así es, Porque hay exacto. autoridades con las que ellos interactúan y necesitan una respuesta. Así es. Fíjate, aquí creo que hemos dado dos alternativas. Hay una, la que primero comentáramos, Ajá. de que el que está en funciones Que no se vaya hasta que llegue el nuevo Ajá. designado. Esa es una alternativa. O la otra, como la maneja en el Tribunal Electoral, también puede ser, es muy válida. Se manejan estos esquemas de suplencias o supernumerarios, mecanismos que permitan precisamente no dejar pues vacío, ¿no? Sí. El órgano. Creo que hay dos buenas propuestas. No, y tiene que buscarse, ¿no? Una solución. O una solución. Y bueno, y la otra es de que también atiendan los órganos de decisión, de integración de estos órganos, pues atiendan su responsabilidad y cumplan con su función de dejarlos debidamente es correcto. Armados e integrados. Oye, pues Andrés, una charla muy buena, muy ilustrativa. Agradecerte el tiempo que nos diste aquí de participar en este podcast de Despierta Colima, que como sabes, y como saben todos los que nos ven, todos los que nos escuchan, es con la finalidad de que conozcan un poquito más del ámbito público y se lleven sea un espacio del debate, de reflexión de las ideas. Recordarles que nos pueden estar siguiendo en nuestro canal de YouTube en Oráculo Político, en Facebook también está como Oráculo Político y en Spotify también nos pueden escuchar ahí en el canal de Despierta Colima. Andrés, ¿algo que quisieras agregar para despedirnos? Darte las gracias, mi querido Pedro, por el espacio y por la oportunidad precisamente de acercarnos a la ciudadanía, de poder platicar un poco de las cosas que nosotros hacemos en esta institución. Y de decirle a la gente, de expresarle a la gente que nos sigue, que nos escucha, pues de que tengan confianza y que pueden acercarse. Es un tribunal, es una institución de puertas abiertas. Así es. Para poder plantear cualquier Sí, son puertas abiertas porque aquí estamos en su oficina haciendo este podcast. Pues bueno, muchísimas gracias, Andrés. Nos vemos a todos ustedes, agradecerles y nos vemos en una próxima emisión. Y como siempre les digo, Despierta Colima. Hasta la próxima.